Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por acá y no me conoces, me presento, soy Rosner, médico cubano que ahora está en México. Como puedes ver, estoy con mi batica porque estoy trabajando, pero estoy en mi hora de almuerzo y por tanto voy a grabarles algo rápido que siempre, o a cada rato, vamos a decir así, que a cada rato me han preguntado acerca de mis comparaciones. No voy a decirle choque cultural, pero sí mis comparaciones, lo que yo he notado o qué diferencias he notado de trabajar con pacientes mexicanos y la diferencia de trabajar con pacientes cubanos, o incluso me han preguntado qué diferencias has visto con la medicina de Cuba y la medicina de México. Discúlpenme para eso que no les gusta que yo compare entre los dos países, pero es imposible no comparar cuando yo solo he salido por primera vez a este país, o sea, México, y el único que conozco es el mío, y este ni termino de conocerlo. Si estuviese en Guyana, pues estuviese comparando con Guyana. Quizás en un futuro salgo para Canadá y entonces diga, en México los mercados eran más grandes que los de Canadá o son más chiquitos que los de Canadá. Es un ejemplo hipotético, ¿no? Pero o sea, les voy a comparar en dependencia del país que esté. Lastimosamente así, porque sé que hay algunos que les molesta que estemos comparando constantemente. Pero en el tema de la medicina, que es lo que muchos me han preguntado y siempre han querido salir de duda, hoy este video es para eso. Hoy voy a hablar de forma general para estos dos países en temas médicos. Y ahora me explico. Si eres nuevo por acá, no te vayas a suscribir ahora. Tú primero ves el video, obsérvalo. Y si te gusta, bueno, pues acá abajo hay una campanita que dice suscribirse, tócala. A ver si esa moto se calla. Si te interesa el contenido, pues al final tienes la posibilidad de suscribirte al canal. Es gratis, no cuesta y solo si te interesa. Pero sí les pido, que hace rato que no lo hago, por favor, si se van a suscribir, toque donde dice la campanita ahí mismo. Toca nuevamente donde dice todas. Usted toca una vez que se suscriba y tienes que tocar una segunda vez para que te salga un letrero de 4 palabras. Tienes que tocar donde dice todas para que todas las notificaciones de todos los videos te lleguen. ¿Ok? Sin más preámbulo, pasemos al vídeo. Miren, yo sé que mis videos son, por lo menos en este canal, son de mis experiencias y mis vivencias en este país, pero yo soy médico. Yo trabajo acá en México de médico. O sea, yo me gano la vida en este país trabajando como médico, aleluya, porque sé que muchos no han tenido esa oportunidad, independientemente que eran médicos en sus países, porque no voy a hablar solamente de cubanos, porque aquí conozco médicos de otras nacionalidades y que todavía no están ejerciendo o que están esperando su cédula para ejercer. Y yo, gracias a Dios, llegué a este país, de que llegué a este país, en Tamaulipas, pude trabajar en lo que soy, ¿no? Pero bueno, este videito, independientemente que mi canal es para eso, para contar mis experiencias, hoy le quiero contar mis experiencias, mis choques, vamos a decirle así, médico, que tuve al tratar con pacientes mexicanos y con pacientes cubanos, ¿ok? Pues el primer choque que tuve una vez que llegué a trabajar acá a México fue con respecto a los medicamentos. Hay que admitirlo, estamos literalmente en Cuba muy atrasados, nosotros los médicos, con respecto a los medicamentos. Cuba tiene un cuadro nacional, digamos que es, vaya, lo básico, un cuadro básico, se llama así, cuadro básico nacional. Que por ejemplo, para cada patología tienes tu medicamento que es fijo, que lo vas a tener ahí y a veces ni hay. Pero me refiero que, por ejemplo, para la diabetes tienes metformina y glibenclamida. O sea, por lo menos eso básico lo vas a tener. No quizás como acá que hay 70 opciones para la diabetes. Entonces el primer choque fue ese, el choque con los medicamentos. Existen una cantidad de medicamentos. Cuando tú sales de Cuba, y les voy a decir cuando sales de Cuba porque yo salí a México, que yo decía, ¿y esto qué es? Y ahora no, y ahora los digo y eso es como, tal medicamento, ya, porque ya estoy adaptado. Pero cuando estás en un país como el mío, subdesarrollado, un país que tiene tantas limitaciones y que sales a enfrentarte, la verdad yo agradezco haber venido a este país, por lo menos en términos de medicina. Porque yo lo digo, quizás tú me estás viendo y estés también en México acá, médico, porque tengo muchos compañeros que me ven. Quizás estás en otro país, eres médico o estuviste en otro país y desertaste también como yo y vas a coincidir en que nos hace falta tener misiones médicas o salir a otros países a estudiar la medicina. No es que nosotros estemos, ¿cómo decirles? He escuchado muchos hate, voy a explicarme, de que dicen que nosotros estamos muy desactualizados. Miren, existen muchas especialidades en medicina en Cuba que se actualizan todos los días,
pero se actualizan y tratan de usar los medicamentos con los que contamos en la isla. Pero, por ejemplo, es verdad, la dapaglifosina, que es un medicamento que se usa para la diabetes, es posible que haya un médico te la oriente, pero a ver si tienes posibilidades de que un familiar del exterior te lo mande, porque allá eso no existe. Pero, sin embargo, hay médicos allá que saben que eso existe. ¿Por qué? Porque se actualizan diariamente. Ahora, yo cuando venía para acá, para Cuba, admito que yo me creía que sabía muchas cosas de medicina. Y me recuerdo que la madre mía me dice, bueno niño, quizás a ti no te afecte tanto un nuevo choque con la parte médica de salir a otro país porque tú te has enfrentado a muchas cosas. No es mentira. Y ahora les voy a explicar con otro punto esta parte. No es mentira. He tenido que ver muchos casos, pero eran muchas emergencias lo que yo veía. Y cuando yo llegué a este país, que vi todo lo que he aprendido en tan poco tiempo, yo dije, Dios mío. Cuando la madre mía me volvió a repetir eso hace unos meses, le dije, no mami, yo vine a aprender medicina a este país. Aquí se aprende medicina. Y no es porque nosotros no sepamos en Cuba, pero estamos tan atrasados en temas de medicamentos o que no tenemos tantas posibilidades, vamos a llamarlo así, tantas posibilidades para tratar una enfermedad que existen en este país de medicamentos, de exámenes complementarios o laboratorios, que nosotros en Cuba no lo tenemos. Y entonces estamos tan atrasados por esa parte que eso te llega a limitar y a conocer que existen miles de posibilidades para tratar una enfermedad y que no la tenemos. Ese fue nuestro primer choque, todos coincidíamos en lo mismo, todos los médicos. Primero, teníamos que asociarnos a cuáles eran los medicamentos que más usaba y los nombres, porque para nosotros eso era enredado. Entonces ese fue mi primer choque, mi primer punto, mi primera diferencia en la medicina acá, la cantidad de medicamentos excesivos que existen en este país y que tienes que adaptarte porque íbamos a tratar con pacientes de este país. Segundo punto, los pacientes en Cuba le tienen mucho miedo a lo nuevo. Y no me refiero solo a la sociedad, al cambio, no. A eso le tenemos, yo creo, miedo todas las personas en este mundo, porque salir de tu zona de confort da miedo. Pero en lo que me refiero en la parte de medicina es que le tienen miedo a lo nuevo en los medicamentos. Muchos pacientes llegaban a Cuba, o sea, a la consulta donde yo trabajaba y me decían, mira, este medicamento me lo mandó mi familiar de allá de los Estados Unidos. ¿Cómo se lo puedo dar al niño que yo le tengo miedo? Yo le decía, ¿por qué le tienes miedo? O sea, ¿qué tiene que ver? Es un medicamento que también sirve para tratar patologías. Pero como las personas en Cuba están adaptadas al cuadro básico, porque en Cuba existe un cuadro básico de medicamentos que la mayoría de los médicos lo conocen. Por ejemplo, para tratar la tos, esteroides, 3 esteroides. Para tratar la diabetes tenemos 3 medicamentos. Esos 3 medicamentos, eso lo conocemos todos, es un cuadro básico, que por lo menos sabemos para una patología 3, 4 medicamentos específicos. Y entonces los pacientes mismos se llegan a adaptar a esos mismos medicamentos básicos que ellos quieren ese. Y cuando tú le das otro nuevo, ellos como que se desesperan y dicen, yo le tengo miedo a los medicamentos. Mi misma madre le tenía miedo a usar medicamentos nuevos, ellos preferían usar, bueno, voy a ponerles el ejemplo, piridoxina, la BCI, conocida también. Ellos prefieren usar la de Cuba porque dicen que tiene más miligramos, o sea que se sienten que le hace más efecto. Sin embargo, cuando usan la de otro país dicen, ay, le tengo miedo, y cuando la uso no siento que me hace nada, que no me quita los mareos. Dices, sí, es el mismo medicamento. Pero bueno, en esa parte ahí, los pacientes en Cuba son muy diferentes. Quizá los de México no. Los de México tú le dices, vas a tomar este medicamento, aunque ellos nunca en su vida lo hayan escuchado, no importa. Pero ellos saben y confían en lo que el médico les está mandando. Entonces, quizás por la cantidad de laboratorios que existen acá, que existen nuevas marcas que salen diario, ellos no le tienen miedo al medicamento y, bueno, nacieron bajo este sistema, ¿no? Pero en mi país las personas le tienen miedo al nuevo medicamento. Ellos prefieren el que tienen. Ese fue el segundo choque que tuve. Lo número 3, algo que quizás les resulte hasta chistoso. Miren, los pacientes en Cuba, tú te das cuenta cuando les dolía algo. Habían algunos que tú decías, mira, esto es histriónico, o sea, artista, está poniendo más de lo que es, vamos a decirlo así. Pero habían unos que tú te dabas cuenta de que sí tenían dolor porque los veías que los cubanos nos caracterizamos por ser personas que, aparte de hablar rápido, yo estoy tratando de hablar despacio, entre lo que pueda, pero los cubanos nos adaptamos a alzar mucho el volumen, o sea, hablamos muy alto. Entonces para nosotros eso es normal. Imagínense entonces un cubano con dolor y dando gritos. Eso es, se entera, como dice uno, el vecindario entero. Todas las casas del vecindario se van a enterar. Entonces, cuando te llegaba un paciente con dolor a la consulta, tú te desesperabas más que el paciente por el dolor que tenía, que tú decías, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué choque tuve cuando llegué a México? Que cuando yo veía un paciente que venía porque tenía dolor abdominal, pero un dolor muy fuerte, hay que admitirlo, son educados. Esos pacientes, literalmente, la palabra paciente es esperar pacientemente, en paz, tranquilito ahí hasta que te toque tu turno. Entonces,
No pasa eso en Cuba. En Cuba la gente es desesperada, no es paciente. Ellos la palabra paciente, no, ellos son impacientes. Los pacientes, tú puedes estar con uno adentro que se está muriendo, no, ellos quieren que tú los atiendas a ellos. Eso fue otro choque que yo aquello me quedé sorprendido. Entonces, como uno está adaptado a ese masoquismo, vamos a decirlo así, cuando yo veía un mexicano que venía y me decía, me duele, pero era un dolor, no se te quejaba, era algo de, ay, sí, bueno, de una escala del 1 a 10, ¿cuánto le duele a usted? No, me duele 10, y yo como que 10 y ni cara tiene hecha, o sea, no le ves esa cara de sufrimiento que yo estoy adaptado a ver en mi país. Y entonces decía, bueno, estarán poniendo más de lo que es, o sea, ¿cómo es? Si tú tuvieses un dolor en una escala 10, tú estuvieses alarmado, porque es de donde yo vengo, la gente es así. Y cuando yo veía que no, tengo 10, yo decía, Dios mío, entonces me tuve que adaptar a eso, literalmente, ellos o aguantan dolor, son, como dicen ellos, son una raza diferente, literalmente, o aguantan dolor, o ellos los adaptaron a ser educados hasta para quejarse. Pero en Cuba, no esperes que alguien con dolor se te queje, ay, me duele, no, ahí se te van a gritar, eso es dolor que tú te vas a desesperar. De hecho, cuando tú estás en consulta en Cuba, prepárate que eso es estrés desde que entras hasta que sales, porque hasta los mismos choferes que te traen un caso vienen pitando bastante, o sea, rápido, con tremenda velocidad el carro y pitando para que ya tú vayas saliendo a recoger el paciente. O sea, el estrés que se vive en Cuba en los hospitales, simplemente con una emergencia médica, es inmenso. Aquí con una emergencia y ni corre, yo veo a los médicos que van despacito, todo normal, el paciente ni está gritando, ay, pero es una cosa sencilla que yo digo, esto no puede ser un dolor de 10, esto no puede ser normal. Ese fue otro choque que yo, quizás lo tomen como algo cómico, pero a mí eso me sorprendió. Yo decía, Dios mío, ¿será verdad que tiene tanto dolor? Porque cuando uno tiene dolor, entiende, tú le ves, tú se lo ves, a ellos no, son una raza más fuerte, vamos a decirlo así, o muy educados, bueno, educados sí son. Bueno, vamos para el punto 4. Punto número 4. No saben lo rico que es trabajar con un paciente siendo tu médico. Que tenga un paciente acá y que los que están afuera respeten esa privacidad, respeten tu tiempo como médico. Yo tengo que admitir que la mala vida que nos damos como médicos en Cuba, yo no la quiero repetir de nuevo. Yo prefiero estar acá, la verdad. O bueno, en otro país donde la medicina se le dé el valor que lleva. Me explico. Como les dije anteriormente, los pacientes en Cuba no son pacientes, son impacientes. Y acá en México yo conocí el verdadero significado de la palabra paciente. Tú puedes estar con un paciente ahora mismo y afuera puede haber un niño con fiebre, que ellos no te van a armar como digamos, un escándalo, o te van a apurar, o te van a tocar la puerta para que te apures porque mi hijo está afuera. No, ellos esperan pacientemente en los asientos. En Cuba no pasa eso. Yo tuve muchas veces las consultas con un paciente atendiéndolo y a veces no me dejaban ni terminar porque estaban en la puerta ahí al frente parados esperando a que tú salieras para entrar ellos. O los mismos pacientes, me toca a mí. Entonces tenían los asientos vacíos, ellos no sentaban. Ellos hacían el bulto, el tumulto de personas en la puerta. Ni dejaban pasar para averiguar qué medicamentos contaba. Miren, la verdad, trabajar en Cuba es un estrés total. Yo veo a veces que ellos acá mismo, o sea, los que contratan médicos, o los mismos directores de hospitales dicen, es que el cubano quiere trabajar, tú lo mandas para allá y él va, lo mandas para allá y él va. Y entonces los mexicanos a veces no quieren trabajar, dicen ellos, ¿no? Que los médicos. Y yo digo, porque no han ido a Cuba. Si ellos fueran a Cuba y vieran el estrés con el que se vive, que más adelante voy a contar otras cosas más, otros choques, pero si vieran el estrés con el que se vive de que los pacientes no te respetan ese espacio que tú tienes que tener, donde tú te tomas tu tiempo para tu consulta, ellos vieran entonces lo que es valorar tener esto que yo estoy teniendo hoy acá. Ese espacio de que el mismo paciente te dé tu rango, o sea, este es el médico y yo tengo que respetar eso. Eso es increíble. Eso lo aprendí acá. Eso a mí me encantó, me enamoró. Vaya, la verdad. Aquí los pacientes te esperan. No, el médico está trabajando. Ahora yo voy a la consulta. Y ellos esperan pacientemente ahí hasta que termine. Y buenas tardes, doctor. A no ser, yo siempre trato de apurarme, pero el que tenga un dolor o algo de eso, yo no lo hago esperar tanto. Pero como quiera que sea, fue otro choque. Otra cosa que a mí me llamó la atención. Yo me recuerdo muchas veces cuando yo indicaba un tratamiento con inyección, ¿no? Puede ser endovenoso, intramuscular o subcutáneo. Y a veces había un medicamento que se lo podías poner, disculpen, intramuscular, o sea, en la pompa, para no decir otra palabra, no vaya a ser que YouTube me vuelva a cancelar, o disculpen, en la vena, ¿no? O en la venita, endovenoso. Y a veces en Cuba estamos adaptados que yo muchas veces iba a poner un tratamiento mal adaptados, cuando uno empieza nuevecito, y las enfermeras llevan años
pero no existe ese respeto hacia el médico, que si el médico dice esto, usted tiene que respetarlo. A no ser que tú como buena enfermera digas, médico, mira, en los años que llevo de experiencia puedes hacer esto. No, allá tienden a pasarte un poquito el pie, vamos a decirlo, como que tratan de hacer que tú hagas lo que ellas te estén diciendo. Muchas veces, no digo que todas sean así porque había muchas muy respetuosas y a mí me tocó trabajar con personas respetuosas. Pero yo me recuerdo una vez, una anécdota que tuve acá en Abasolo, en Tamaulipas, que cuando yo hablé con un paciente y le dije, ¿tenía dolor? ¿Te vas a inyectar? Sí. Le dije a la enfermera, mira, vamos a ponerle ketorolaco. Y me dice, vía. Y le dije, ¿cuál te es más fácil? Me dijo, no, doctor, la que tú me indiques. Dígole, por eso, pero ve, mira, la que te sea más fácil a ti. Al final estamos trabajando los dos, es de noche, los dos tenemos sueño, estamos cansados, y como quiera que sea. O sea, el trabajo pesado lo tenemos los dos. Yo tengo que estar aquí hasta que el paciente se alivie. Para eso estoy trabajando. Tú también. Pero vamos a tratar de favorecernos un poquito en el trabajo. ¿En qué sentido? ¿Cuál vía te es mejor? Cualquiera de las dos vías yo se lo puedo poner. Pero a ti, ¿cuál te es mejor? ¿Te es más difícil coger la vía endovenosa o es más fácil ponerla en la pompa? Y ya, ¿cuál prefieres? Quizás te causa más trabajo cogerle la vena porque hay pacientes que tienen la venita un poco más difícil. Me dijo, no, doctor, la que tú me digas. Y yo, ¿en serio? En Cuba yo les decía, ¿cuál para ti es más fácil? Yo en la pompa, por poco se me da otra palabra, en la pompa, y ellas lo ponían en la... ok, pónselo, si al final no hace falta que tú le inyectes al paciente. Porque no era una emergencia, lógico. Hay emergencias que necesitan que sea endovenoso, sí o sí. Pero cuando no era emergencia, mira, necesito ponerle, no sé, algo para el dolor. No está con mucho dolor. Se lo puedes poner en medicamentos. Oye, nada más tenemos para poner... Bueno, también es que la situación te implicaba que solo las jeringas que tenías eran de 5 ml y por tanto solo podías ponerla intramuscular, no endovenosa. Y entonces no había jeringas para poner endovenosa y te decían, mira, lo único que hay es vía intramuscular. Y decía, oye, ok, métele. Y es más fácil para ti, pues dale. Pero a veces también la misma situación te obligaba a usar una sola vía. Acá no, acá era lo que tú quisieras. Y ni hablarles del tema de... Bueno, eso lo voy a hablar en el otro. Les hablé del tema medicamentos. Ahora les voy a hablar del tema recursos. Yo siempre he dicho que tú puedes ser muy buen albañil. Tú vas a construir ahora un edificio, una casa. Si tú no tienes con qué trabajar, por muy buen albañil que seas, no vas a hacer nada. ¿Qué puedes construir? Nada. No tienes cemento, no tienes arena, no tienes piedra, no tienes cabilla, no tienes nada con qué trabajar. O sea, eres albañil por reconocimiento. Que todo el mundo sabe que eres buen albañil, pero a mí no me puedes construir mi casa porque no tienes materiales, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Yo puedo ser muy buen médico, muy reconocido, que si no tengo con qué trabajar, ¿cómo te ayudo? Y más a salvarte la vida. Me pasó muchas veces y como muchos médicos la hemos pasado en Cuba y la están pasando actualmente con esta situación. En Cuba tú no tenías con qué trabajar literalmente para ponerle una simple hidratación al paciente. El suerito, los conocidos sueritos, un clorosodio, un simple clorosodio, la solución salina. Muchas veces te dejaban 2 y eran 2 para emergencia. Y tenías 5 pacientes, 3 estaban deshidratados. Tenías que ver cuál era el que más deshidratado estaba para ponerle aunque sea una. Porque después, si te llegaba un infarto o un edema agudo del pulmón y tenías que poner hidratación, o te llegaba, no sé, un abdomen agudo donde tenías que tener una vena canalizada, o sea, con una hidratación puesta, ¿qué le ibas a poner al paciente? Tú tenías que escoger cuál para ti llevaba, o sea, era candidato a usar la hidratación con él. Y justificado, o sea, tú tenías que coger la hidratación y hacer documentación de por qué la pusiste, qué diagnóstico estás pensando, porque era racionado. 2 y con 2 tienes que trabajar. Mira a ver lo que vas a hacer. Tú tratabas siempre de ahorrar para que el otro que viniera en la guardia tuviese, porque si tú malgastabas, quizás entonces el otro venía el otro día, no sé, un infarto o una hemorragia y tú no tenías cómo tratarlo porque los 2 que yo usé para una simple deshidratación le podían haber servido al otro. Entonces tú decías, Dios mío, pero trabajas con tanto estrés y tanta que tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces cuando yo llegué a este país, que yo veía que hasta para un dolorcito de muela, vamos a ponerlo ahí para que alivie el dolor, algo, un tramador o algo ahí, o 2 ketorolaco ahí en la hidratación, pero vamos a ponerle un suerito ahí. Y tú decías, un suero para aliviar un dolor de muela. No, esto se nota que esto es México, Y a veces nos decían, no, nosotros estamos mal, nosotros hemos tenido tiempo que hemos tenido cantidad de cosas. Yo digo, ¿qué? Si esto para ustedes es poco, yo no quisiera verlos ustedes en Cuba, que a veces lo que tenías era una dipirona y solo para niños. Dipirona es metamizol sódico en inyección. Y solo lo único que tenías era eso para inyectar a otros niños. O sea, si venía un adulto con fiebre y no tenía medicamento en su casa, que no hay, rara vez porque las farmacias están muy desabastecidas, que son farmacias por el Estado. El paciente venía porque tenía fiebre y no tenía con qué bajárselo en casa. Entonces tú le decías, aquí no hay nada. Lo único que tengo es un metamizol sódico en inyección
para si viene un niño, que el niño es prioridad. Y tú decías, Dios mío, a veces te daban hasta ganas de llorar. Y cuando yo veía aquí que hasta por gusto, dale hidratación y dale esto, a ver, hasta por gusto me refiero de que no tenías que tener miedo de que, mira, yo requiero que este paciente lleve una hidratación y este medicamento porque ahora lo necesita. Eso a mí me encantaba. O sea, tenía como médico con qué trabajar. ¿Qué te hacía falta entonces? Ir a trabajar. Usted tenía sin miedo, podías ir allí a sentarte ahí a ver el paciente que viniese. Y eso me gustaba. Ese fue otro choque que tuve que a mí me afectó bastante, la verdad. Puse una frase ahorita y la voy a usar. El mexicano es una raza diferente. Todos somos seres humanos, pero hay ser humano y ser humano. Mira, lo primero, es raro que tú veas a un mexicano con dolores, los que están en la construcción, y se enferman poco, vamos a decirlo así. A ver, enfermarse, nos enfermamos todos los seres humanos. Pero a donde quiero llegar es que una vez que se enferma, algo que requiere antibiótico, y cuando tú le vas a administrar el antibiótico, ellos prefieren, o no te voy a poner algo que requiere un antibiótico, una simple gripa, que le puedes inyectar, no sé, algo para el dolor o para la fiebre que tiene. En Cuba, las personas prefieren, para bajar fiebre o para aliviar dolores o algún antibiótico, prefieren tomárselo a una inyección. Aunque la mayoría de las mujeres en Cuba son más valientes. Los hombres somos muy miedosos en Cuba. Las mujeres no les importa, las mujeres prefieren que tú las inyectes, por lo menos en Cuba. E incluso hay muchas que te dicen que no, prefieren tomar. Acá no pasa eso. Son muy pocos, vamos a decir que los escoges con los deditos así, los que prefieren una tableta que inyectarse. La mayoría de los pacientes, tanto allá en Tamaulipas, donde yo estaba en el norte de México, como aquí, lo que quieren es, ponme una inyección que me quite rápido esto. O sea, ellos te ponen ahí la pompa para que tú le inyectes. Yo digo, ¿en serio quiere inyección? Sí. Eso a mí me chocaba. Me chocaba porque en Cuba tú veías a la gente, pobrecitos, que endovenoso. Miren, la ceftriaxona. Yo nunca me he puesto una ceftriaxona, gracias a Dios. Y no sé a quién más rezarle para allá arriba, porque no me he tenido que enfermar tanto como para usar una ceftriaxona. Pero quienes la han usado dicen que es como si te metieran un balazo, un tiro, un disparo por esa pompa. Vamos a decirle así por esa pompa. Que yo he dicho, ¿en serio duele tanto? Creo que eso es el dolor increíble, un dolor fortísimo, muy fuerte. Y en Cuba la gente es endovenoso. Pónmelo en la vena. Acá, no. Hay algunos que se lo ponen en la vena, pero ellos, si se los puedes poner, sí, ponme la inyección, que yo lo que quiero es quitarme esto rápido. O sea, ellos prefieren que tú los inyectes a tomar medicamentos. A ellos les gusta acabar con la enfermedad rápido. En Cuba también, la gente quiere mejorarse lo más pronto posible. Pero cuando les dice de inyección para quitarles rápido el dolor, no, dame tableta. Eso es algo que a mí me chocó. Ellos, fíjate que yo les dije, yo no sé si es la alimentación de ustedes o que ustedes son muy fuertes, pero todos, la mayoría quieren inyección. Y eso es duro porque, oye, el Rosefin, la ceftriaxona, eso duele, y ustedes se lo inyectan como si nada. Tú lo ves que un poquito, una muequita y ya. Y hay algunos que ni muecan. No mames, me dolió un poquito, ya. En Cuba la gente grita cuando tú le inyectas una ceftriaxona. Que ellos dicen, no, a mí no me inyecten más esto, gritan. De hecho, muchos pacientes se lo inyectaban con lidocaína para que no les doliera. Aquí no, aquí ponlo, dale. Y eso me llamó mucho la atención, me impresionó, mejor dicho. Otra cosa que a mí siempre me ha chocado, que bueno, van a ver que hay muchos memes de eso que dice el paciente, que le dices, ¿no? Como médico, ¿te tomaste el medicamento? Y el paciente dice, no. ¿Y por qué? Ay, lo dejé de tomar. O a veces no te mando algo y tomé esto. ¿Y por qué? Ah, porque pensé que la vecina que me dijo que esto era bueno y lo tomé. O sea, se automedican o dejan de tomar medicamentos. Así pasa acá. Ellos se automedican por escuchar a otros vecinos y en eso estamos iguales Cuba y México. Los pacientes en Cuba también a veces no te creen a ti y le creen al vecino que no sabe nada. Simplemente porque un médico se lo mandó y a él le asentó, sin saber que todos los organismos no somos iguales. Pero hay algo que nos diferenciamos. Es raro que tú veas en Cuba una persona que deje el tratamiento medicamentoso. Si la persona tiene diabetes, ellos saben que eso lo tienen que tomar de por vida. Existe una buena educación con respecto a esos temas médicos en mi país. Si padecen de hipertensión, ellos saben que de por vida lo tienen que padecer. Y por tanto, tienen que tomar el medicamento la vida entera, a no ser que por X o por Y una buena alimentación, ejercicio físico y tu hipertensión se controló. O bajaste de peso porque eres obeso y por eso tienes hipertensión. Pero todos saben que el medicamento de lo que es enfermedades crónicas, como el nombre lo dice, es crónico, solo existen tratamientos para mejorarlo, pero no se quita.
ellos saben que ese medicamento no lo puedo suspender porque lo que me va a hacer estar bien con salud en esta vida es que me tome mi medicamento para esa patología. Ahora, ¿qué hacen los mexicanos? Ellos no. Yo no les puedo explicar la cantidad de pacientes que andan por ahí sin saber que son hipertensos. Y cuando les preguntan, una vez me lo dijeron, pero no, yo no tomé mi tratamiento. O si no, yo me tomé unas cuantas pastillas un mes y ya después los dejé tomar. ¿Pero y por qué? No sé, porque ya me aburrí de tomar las pastillas. O sea, existe quizás un desconocimiento por esa parte. No digo, aclaro, no digo que son todos, porque realmente no puedes meter a todo el mundo en el mismo saco, porque existen muchas personas inteligentes, vamos a decirlas así, o estudiadas o preparadas que saben que cuando el médico te da una indicación hay que cumplirla. Y más si el médico es confiable, lógico. Pero ellos, muchos dejan de tomar el tratamiento porque dicen ya. Y, por ejemplo, en mi país, si hay algún paciente que lo ha dejado de tomar, créanme que no es porque quiso. O es porque vive solo y no tiene cómo acordarse de los medicamentos y se los olvida. O lo otro, porque no tienen presupuesto para poder comprar sus medicamentos. Y a veces tienen que tomarse una pastillita al día cuando normalmente su tratamiento lleva 3. O sea, es quizás más por la necesidad. Pero si existiera el medicamento y la facilidad que existe acá, en cualquier farmacia lo encuentras, a precios bajos, a precios altos, o sea, siempre vas a encontrar tu medicamento. Créeme que en mi país muchas personas rara vez encontrabas alguno que otro que se lo dejara tomar. Y ya les digo, por estas razones, aquí no, aquí por estas o por otras no lo toman. Y lo que he tenido, ya les digo, en las experiencias que he tenido, quizás alguno de acá en México lo ha dejado de tomar porque no tiene presupuesto, porque como todos los países existe pobreza y existe gente que tiene bajos recursos, eso lo entiendo. Pero los que me han tocado a mí no, son gente que tiene dinero, pero vamos a decir que ignoran quizás esa parte de que una enfermedad crónica, hipertensión o diabetes, lleva un tratamiento de base que no lo puedes suspender, porque es lo único que te va a mantener con vida, porque es lo único que te va a favorecer a ti que no tengas complicaciones. Y eso sí me ha chocado bastante, yo no lo puedo explicar. Y hasta aquí el videito de hoy, yo sí voy a ir terminando. Espero que les haya gustado, que haya llegado hasta el final, que haya llegado hasta este minuto. Si llegaste y te gustó, pues suscríbete, ahí abajito está, es gratis, como les dije al principio. Hasta aquí el tema de hoy, sé que ha sido muchas charlitas, pero es una charla que es educativa, es una charla que a muchos les gusta escuchar cuando hablas este tipo de temas, y aquí se los estoy exponiendo y los estoy compartiendo con ustedes, ¿ok? Nos vemos en un próximo video, chaito, chaito. Ya se acaba casi, me faltan 10 minuticos para empezar a trabajar nuevamente, así que los dejo. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile.